Saludo a las ministras y ministros de esta Corte, a ustedes, licenciadas y licenciados, a sus familiares y amigos y a las personas que están presentes en esta actividad. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento o promesa para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento o la promesa que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Primer grupo. Tamara Alejandra Acevedo Vázquez, Jorge Luis Alexander Alarcón Canales, Tamara Constanza Álvarez Rosales, Baitiari Ninosca Alveal Díaz, Orlando Alejandro Aravena Cruzat, Yari Belén Aravena Pardo, Juan Carlos Araya, Sebastián Nicolás Astudillo Astorga, Ricardo Aníbal Abello Concha, Jocelyn Elizabeth Badilla, Constanza Andrea Baeza, Andrea Valentina Basay Aracena, Patricia Catalina Bastida Echeverría, Andrés Ignacio Campo Gallegos, Benjamín Eduardo Campos Morales, Daniela Alejandra Casanova Montiel, Catherine Gemita Catalán López, Joaquín Ignacio Cavieres González, Fernanda Javiera Chamorro González, Matías Nicolás Colina Reyes, Antonella Loredana Corquia Sepúlveda, Isidora Monserrat Cubillos Baiter, Felipe del Galarrando Ducellán, Javier Ignacio Díaz Calisto, Agustín Ignacio Domínguez González, Petar John Regisevich Ramos, Javiera Sofía Echeverría Guzmán, Paulo Andrés Escobar Tapia, Áxela Antonieta Fernández Holguín, Javiera Constanza Flores Aros, Elena María Fourniés Palavecini, Camila Marión Gaete Cataldo, Felipe Alejandro Gaete Sepúlveda, Xiomara del Carmen González Araneda, Juan Carlos González Villena, Carlos André Heredia Aguirre, Esteban Ibáñez Torres, Smilian Antonio Illich Leay, Marta Jocelyn Inayado Villegas, Madeline Dalín Jofré Romero, Karen Melanie Picas, María Francisca Larraín Cancino, Ana María Leal Contreras, Matías Alejandro Lozano Lagos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Segundo grupo. Camila Margarita Lutique Baumgarter, Eduardo Andrés Madariaga Pinto, Valentina Andrea Marchán Vilches, Patricio Antonio Martínez Orellana, Francisco Andrés Maturana Casaroto, Javiera Paz Maureira González, Jorge Ignacio David Mazuela Rodríguez, Ángel Ignacio Medel Lagos, María Alejandra Montenegro Estay, Boris Raúl Moraga Campuzano, Florencia Isabel Morales Correa, Javiera Leticia Muñoz Lolier, Edgardo Mirko Muñoz Macaya, Carla Alejandra Norambuena Molina, Roberto Alejandro Núñez Fournier, Rocío Catalina Núñez González, Carla Roxana Ocampo Yáñez, Luján Victoria Ojeda Castro, Isidora Constanza Palma Pérez, Carolina Andrea Peralta Parodi, Marcelo Santiago Ramírez Mancilla, Andrea Paz Ramírez Zúñiga, Lucas Andrés Rodríguez San Cristóbal, Antonia Gabriela Rojas Quirós, Paola Natalia Román Jorquera, Camila Fernanda Santibáñez Geldes, Marcelo Andrés Sepúlveda Bierman, Giselle Andrea Silva Castillo, Trinidad Alejandra Stack Ciña, Pamela Nicole Tapia Herrera, Catalina Daniela Tapia Muñoz, Grimanesa Amada Ursúa Cerda, Rosario Magdalena Valdés Hernández, Victoria Soledad Valdés Zúñiga, Vicente Ismael Valenzuela Machuca, Nicolás Ignacio Valenzuela Muñoz, Javier Alejandro Valladares Parra,
Paulina Francisca Vargas Herrera, Nicolás Alejandro Belli Latorre, Camila Paz Villaseca Molina, Ludwig Gustav Wolf Eguiluz, Francisco Javier But Navarro, Felipe Antonio Zúñiga Molina, Bernardita Paz Zúñiga Quijarro. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Presidenta, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento o promesa que han prestado y por reunir los requisitos legales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema, los declaro legalmente investidos con el título de abogada o abogado. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito en el ámbito personal y familiar. Aplaudamos este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, la señora presidenta subrogante de la Corte Suprema de Justicia, doña Gloria Ana Chévez y Ruiz, se dirigirá a la audiencia. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, y a sus familias. Se trata, sin duda, de un gran día, pero no por la solemnidad ni por el protocolo. Lo que hoy nos convoca no es una mera ceremonia ni una estación más del camino académico y profesional. Es más bien un acto con significado público profundo, un compromiso que tiene sentido porque no se formula solo ante ustedes mismos, sino ante una comunidad universitaria, sino ante el Estado y toda la sociedad que le ha confiado una de las investiduras más honrosas que una ciudadana o ciudadano puede tener sobre sí. Jurar o prometer como profesionales letrados es jurar o prometer integrarse a una función institucional que forma parte del diseño republicano de justicia. Por eso en Chile el título profesional lo otorga la Corte Suprema, porque la abogacía no es una profesión privada, aunque se ejerza muchas veces en ese ámbito privado. Es, en su esencia, una actividad pública, cuyos fines no se agotan en la satisfacción del interés particular que pueda existir en el caso concreto. Precisamente en razón de ello, en las últimas dos ceremonias aludí al decálogo del abogado, creado por el jurista Eduardo Couture. En concreto, al primer mandamiento, que es estudia, al sexto, que es tolera, y al séptimo, que es ten paciencia. Ahora me referiré al quinto, que es sé leal. Pues bien, la virtud de la lealtad no puede entenderse como una mera disposición personal, ni como un valor opcional. Es una exigencia estructural del orden jurídico. Sin ella, la función de que se trata se pervierte. Si se cuenta con ella, en cambio, la profesión cobra legitimidad ante la ciudadanía. Eduardo Couture la formuló de la siguiente manera: sé leal, leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Adversario, aun cuando sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú dices, y en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en que tú lo invocarás. Estas palabras son más que un consejo ético, son un mapa de navegación, una ruta en el quehacer profesional de cada uno de ustedes. Hoy quiero detenerme en estas tres dimensiones de la lealtad, porque cada una revela una faceta esencial del rol público que asume de este día. Comencemos por la lealtad con el cliente. Aquí se juega quizás la expectativa más inmediata. El inherente asimétrico.
de un mandato profesional. El cliente pone en manos del abogado no solo su verdad, sino a veces su tranquilidad, su patrimonio, su honra o su libertad. Esa relación no se basa solo en un contrato, es fiduciaria y como tal impone al abogado el deber de proteger, representar y no traicionar. Sin esa lealtad, el acceso a la justicia es una promesa vacía. ¿Cómo podría existir acceso a la justicia si el abogado actúa contra los intereses de quien lo ha elegido su defensor? ¿Cómo confiar en el sistema si quienes deben proteger los derechos de las personas son los primeros en vulnerarlos? ¿De qué sirve garantizar el derecho a defensa si se lleva a cabo de manera infiel, negligente o incluso cómplice de la injusticia? Por eso el ordenamiento jurídico chileno no solo valora, sino que protege esa relación. Y el artículo 231 del Código Penal castiga con severidad al abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos. No se trata solo de resguardar al cliente, se trata de preservar el sistema. Pero la lealtad no termina con ese vínculo privado, tiene una segunda cara, la lealtad con el adversario. Aquí la exigencia se vuelve notablemente paradójica, porque se pide respeto incluso frente a quien se opone, pero en el derecho no es una cortesía, es una regla de civilización. La buena fe en el proceso judicial es lo que permite que el conflicto no devenga guerra, sino solo deliberación. Quien engaña, tergiversa o distorsiona puede ganar una batalla, sí, pero pierde su capital más valioso, la reputación. Y en esta profesión la confianza es todo. La reputación de ser leal, incluso en la disputa, es la que permite ser escuchado con respeto, incluso por el contradictor. ¿De qué sirve obtener un fallo favorable si para ello se ha hipotecado la credibilidad? ¿Qué valor tiene la victoria si, a cambio, se deja de ser escuchado con respeto? La reputación de ser leal, incluso en la disputa, es la que permite que el abogado sea tomado en serio, incluso por quienes piensan distinto. ¿Cómo persuadir si nadie cree en tu palabra? ¿Cómo construir justicia si el argumento nace ya sospechoso de mala fe? Defender con firmeza no significa hostilidad. Argumentar con pasión no autoriza la falsedad. Ser confiable no es un lujo profesional, es una necesidad estratégica y un imperativo ético. Y finalmente está la tercera cara de esta virtud, la lealtad con la judicatura y con la administración de justicia. Este es el aspecto más institucional de todos. La jueza, el juez, no estuvo presente cuando los hechos ocurrieron. No conoce la historia de primera fuente. Debe reconstruirla considerando lo que digan cada uno de ustedes. Cuando un abogado o abogada falta la verdad ante el tribunal, no solo comete una falta deontológica, mina la legitimidad de la judicatura, erosiona su imparcialidad y siembra desconfianza en el sistema. No es casualidad que en Chile el título de abogado no lo otorgue una universidad, sino la Corte Suprema. Es una señal, porque quienes ejercen esta profesión no son simples profesionales, ejercen una función pública específica y reglada. La lealtad de un miembro de la judicatura, entonces, es una forma de lealtad al orden institucional. ¿Acaso podría ser de otro modo en una profesión que participa directamente en la administración de justicia? ¿Cómo sostener la legitimidad del sistema si sus operadores actúan sin respeto por quienes lo encarnan? ¿Cómo se podría confiar en el veredicto de un tribunal si los argumentos que lo alimentan nacen ya contaminados? ¿Qué justicia podría garantizarse si el tribunal es inducido al error por quienes deberían ayudarlo a esclarecer la verdad? Estas tres lealtades al cliente, al adversario y al juez no son compartimientos estancos, forman un triángulo virtuoso.
Se sostienen mutuamente y cuando uno falta, todo sistema tambalea. Porque el derecho no se sostiene solo en normas, se consolida en la confianza. Por eso, cuando hoy han jurado o prometido actuar con honestidad y dedicación, lo hacen asumiendo mucho más que un compromiso profesional. Se enfrentan en una función republicana que solo cobra sentido si se ejerce con integridad. Abogadas, abogados, sean leales, no por cortesía, no por conveniencia, sino porque sin lealtad el derecho pierde su sentido y la abogacía su esencia. Les reitero mis felicitaciones y les deseo el mayor éxito en el camino que hoy inicia. Muchas gracias por vuestra atención. Por haberse cumplido el objetivo de esta ceremonia, se les pone término. Muy buenos días.